Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. El día de hoy tenemos el gusto y el honor, la maestra Herminia Ventura y un servidor de presentar a una colaboradora y compañera de la universidad, como es la doctora Carla Barrón. El día de hoy va a ser una sesión muy interesante en dando seguimiento al programa de biomedicina ambiental y a la unidad de aprendizaje de razonamiento científico multidisciplinario. Valeria, Jania, por favor hay que encender sus cámaras. Porque durante las sesiones anteriores hemos tenido personalidades muy valiosas, pero siempre han sido del área ambiental o del área de la salud. Y buscando esta interdisciplinaridad y este espíritu traslacional, multidisciplinar, pues el día de hoy tenemos a una doctora que es economista de origen. Y durante algunos años ella se ha especializado en temas relacionados con turismo. Y desde mi punto de vista, justamente es una de las cosas que se quiere con esta licenciatura, que se pretende, es esta interconexión entre las diferentes áreas del conocimiento. Obviamente, a todos nos interesa preservar el ambiente. Todos estamos conscientes de que tenemos que cuidar los ecosistemas. Todos estamos conscientes de que tenemos que cuidar el agua, el suelo, todo donde vivimos. Pero en un mundo globalizado, en un mundo donde la economía te empuja hacia la explotación de los recursos naturales, lo que tenemos que hacer no es dejar de explotar los recursos naturales, porque finalmente como seres humanos tenemos que comer, tenemos que vivir, tenemos que vestir, tenemos que pasear, tenemos que hacer turismo, tenemos que tener ocio, tenemos que tener muchas actividades sociales. Somos los seres humanos, somos seres sociales, y no podemos casarnos con la idea de solo la preservación o no utilizar los recursos naturales. Más bien creo que lo que tenemos que hacer es impulsar a un aprovechamiento sostenible, pero con cambios de paradigmas. Esa palabra sustentable o sostenible en los últimos años, pues yo creo que ha sido incluso ya un cliché, y creo que tenemos que cambiar ciertos paradigmas. Y entonces la sesión de hoy va a ser muy interesante porque raras veces se dan estas interacciones entre economistas y gente del área de la salud, etcétera. Entonces, creo que la doctora Barrón el día de hoy pues nos va a transmitir conceptos que quizás para la mayoría de los que estamos conectados son nuevos, pero creo que eso solamente se logra justamente interaccionando entre las diferentes áreas del conocimiento. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de interacciones. Incluso a los estudiantes les conviene conocerla bien porque va a ser su profesora de una unidad de aprendizaje del tercer semestre que justamente habla de microrregiones y aspectos socioeconómicos de las microrregiones de México. Entonces, son cuestiones pues muy interesantes y vitales para la planeación, para la explotación, para
poder intervenir en las diferentes problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. Muchas veces los científicos queremos intervenir de acuerdo a la teoría, de acuerdo a lo que dicen los datos científicos, y a veces no se toman en cuenta las problemáticas propias de cada región, la idiosincrasia de los habitantes de cada región, y por eso muchas veces no funcionan los modelos de intervención, porque un modelo de intervención que funciona en Chiapas, pues definitivamente puede ser que no funcione en Nayarit o en Chihuahua o en alguna otra parte del país. Y eso se debe a la idiosincrasia, porque finalmente somos seres humanos, somos entes biológicos, pero los humanos complicamos todo. Y entonces para eso están los científicos del área de sociales que nos permiten entender cómo funcionan las sociedades, ¿no? Entonces, para mí y para la maestra Herminia, los cuales somos responsables de esta unidad de aprendizaje, pues es un gusto presentarles a la doctora Carla Barrón. Como ya dije, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit, es economista, tiene un doctorado en economía, ¿cierto, Carla? Pero durante muchos años, bueno, poquitos, se ha dedicado al tema de los aspectos de la economía y el turismo. Ella, de hecho, ha sido recientemente nombrada presidenta de la sociedad, recuérdame, Carla, de la sociedad, por acá lo tengo anotado. Academia Mexicana de Investigación Turística. La Academia Mexicana de Investigación Turística, que es una organización científica de expertos en turismo, muy importante en nuestro país, y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Ha hecho trabajos muy, muy interesantes en estas temáticas. Tiene diferentes direcciones de tesis, diferentes artículos publicados, y además es nuestra amiga. Entonces, bienvenida, Carla, voy a cederte el uso de la voz y ahora sí que los micrófonos son tuyos y adelante. Muchas gracias por aceptar participar en este curso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Primero agradecer al doctor Iván y a la doctora Herminia, colegas de la Universidad Autónoma de Nayarit, pero que en algún momento cuando éramos jóvenes, así como ustedes, nos topamos en los pasillos como estudiantes en diferentes ámbitos. Entonces, pues, gracias por la invitación. La verdad es que el programa que ustedes están cursando es un programa bastante interesante, que a lo mejor si cuando nosotros estudiábamos hubiera existido un programa así donde fuera del carácter multidisciplinar, pues a lo mejor habríamos muchos más dedicados a estas cuestiones, ¿no? Pero qué padre que ustedes tienen la oportunidad de tener la visión de diferentes expertos o conocedores o estudiosos del tema en su caso. Bueno, a mí me invitaron a platicarles sobre 3 temáticas, ¿no? La de turismo, economía y medio ambiente. Y dentro de esto, pues voy a hablar un poco de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y su relación con el turismo. Para empezar, pues voy a permitirme presentarles mi pantalla. Que no la veo. A ver. Ok. Bueno, entonces yo titulé así como me comentaron sobre la temática. La verdad es que va a ser una charla bastante corta. Si ustedes van teniendo preguntas, pues por favor váyanlas planteando en el chat para irlas retomando y que no se nos pase algún tema importante. Si desconocen algún concepto, con gusto puedo extenderlo más allá, porque bueno, antes de iniciar con la charla en sí, pues platicaba con el doctor Iván y me comentaba que pues vienen de diferentes bachilleratos
y lo cual considero pues bastante importante, porque la visión de alguien que se formó en la preparatoria en ciencias médicas o se formó en físico matemático o en ciencias sociales o en humanidades, pues puede complementar estos análisis que se realizan, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente vivimos en una sociedad compleja donde estamos interrelacionados en las problemáticas y no podemos aislarlos o aislarnos unos de otros, ¿no? Y bueno, para iniciar, pues yo les voy a hablar de lo que es el turismo. El turismo puede ser ubicado en la historia de la humanidad, pues a lo mejor con las definiciones que tenemos actualmente por la Organización Mundial del Turismo, que nos dice que es alguien que se desplaza por un periodo del lugar habitual donde radica por un periodo no mayor a 12 meses, pues es considerado un turista, ¿no? Pero entonces desde el surgimiento de la humanidad podemos estar hablando de que a lo mejor no era concebido como tal el turismo, pero ya había desplazamientos humanos, desplazamientos en búsquedas de diferentes actividades, puede ser con los nómadas, que se desplazaban de un lugar a otro, después cuando empiezan con los cultivos o con la recolección o con las crías de ganado, a lo mejor los desplazamientos ya no eran tan continuos, pero siguieron, ¿no? Y con el desarrollo de las civilizaciones, pues también existían los desplazamientos para las conquistas de nuevos terrenos o nuevos territorios, en los cuales pues se necesitaban servicios de alojamiento, servicios de alimentación, incluso guías o traductores. Asimismo, también, por ejemplo, la religión ha jugado un papel importante en el desarrollo de la actividad turística, en donde pues muchas veces motivados por estas creencias, la gente se desplaza. Bueno, el turismo, voy a retomar ya en siglos más recientes, pues a partir de 1903 se empieza a hablar sobre la industria de los forasteros o el turismo como tal, ¿no? Entonces, si nosotros ubicamos en una línea del tiempo, en una línea histórica, en 1903 o en el siglo, a inicios del siglo XX, pues comienza toda los desplazamientos o los trabajos que tienen que ver con, con turismo dentro de la literatura científica. Por ejemplo, hay un trabajo de 1922 donde empiezan a hablar de estos forasteros o de estas personas que se desplazan de un lugar a otro. Y a partir de la mitad del siglo pasado, comenzamos, del siglo XX, es cuando se empieza a hablar del turismo como lo conocemos, del turismo de masas, o del turismo que conocimos después de la pandemia, ¿no? Podemos hablar que a lo mejor el turismo de masas ya no se va a dar, pero eso ya lo hablaremos un poco más adelante. Bueno, entonces, los países industrializados lo que hicieron fue comenzar a darle a los trabajadores vacaciones pagadas. Antes, cuando se hablaba de los trabajos anteriores, pues la industria de los forasteros era solo aquella que realizaban pues las personas de clase alta o de condiciones adineradas dentro de las sociedades, ¿no? Que tenían la oportunidad de desplazarse de un lugar a otro con motivos de ocio, de conocer otras culturas, ¿no? A partir de estos trabajos pagados para la clase media, pues entonces tienen la oportunidad de viajar y de recrearse, así de conocer otros lugares, a fin de pasar tiempo de ocio como tal. Entonces, pues el turismo empezó a ser considerado como una actividad económica bastante dinámica, cuyos efectos han sido notorios o fueron notorios en aquel periodo dentro de la economía, la sociedad y la cultura. Ahora no se diga, ¿no? También consideraron que la atención al turista pues, constituía una actividad económica bastante redituable. Entonces empieza a hablar de la industria turística. De hecho, hay trabajos
que se llaman sobre las posturas críticas del turismo, en los que dicen que el turismo pues es una actividad capitalista, una actividad en la cual se busca la extracción de recursos y la ganancia del capital, ¿no? A partir de la explotación de los trabajadores y de los recursos de donde estas industrias se han instalado. Entonces, pues la industria turística comenzó a verse pues como una actividad que podría ser o podría generar desarrollo, podría generar empleo y podría generar divisas a partir de la recepción de turistas internacionales. Bueno, en nuestro país, el desarrollo turístico, a diferentes autores lo ubican que el turismo en México comienza como tal a partir de la década de los 20, cuando en Estados Unidos comenzaron a hacer cierres o ley seca. Entonces los estadounidenses cruzaban la frontera y venían hacia nuestro país, ¿no? Pero el turismo como tal o como política de Estado pues comienza a partir de la década de los 50, donde se comienza a dar el impulso, por ejemplo, a Acapulco. Entonces, si ustedes ven películas de la década de los 50 o de la época dorada del cine, pues lo que van a ver es que prácticamente lo que nos mostraban era Acapulco. Muchas de estas películas fueron filmadas en Acapulco por el auge y la apertura y el impulso que se le dio. También, pues por parte del gobierno se invirtió en la generación de estructuras o de infraestructura que pudiera traer mayores inversiones. También, pues, dentro del turismo, dentro de los lugares turísticos o los destinos turísticos, pues tienen un ciclo de vida. Entonces, que también ha ido modificándose pues a lo largo del tiempo y de las nuevas o la creación de nuevos destinos y nuevos segmentos para los turistas. Entonces, en nuestro país, a partir de los años 70, el gobierno comienza pues a fortalecer diferentes destinos turísticos, apoyando a través de Fonatur, a través de créditos o que obtuvieron del Banco Mundial pues para la generación de infraestructuras, hoteles, y es aquí donde comienza la construcción de por ejemplo, de lo que ahora conocemos como Cancún, como Los Cabos y una parte de Huatulco. También el turismo ha sido visto pues como esta actividad que puede generar un crecimiento económico y polos de desarrollo, donde la atracción de los turistas internacionales pues ha sido uno de los puntos centrales en los cuales los gobiernos se habían tenido como meta, ¿no? Bueno, voy a hablar algunos de los datos del turismo en nuestro país. Solo que quiero cerrar esto porque no me permite. Ahí está. Ok, en el turismo mundial, antes de la llegada del COVID, pues se hablaba de 1.500 millones de oportunidades con el turismo. ¿Por qué? Porque la contabilidad que hacía la Organización Mundial del Turismo nos hablaba de que en 2019 se registraron 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales a todo el mundo. Nuestro país, en 2018 y 2019 recibieron alrededor de 43 millones de turistas, generando 4.4 millones de empleos directos. Además, México se ubicaba en el 7º lugar por la llegada de turistas internacionales. A nivel estatal, pues nuestro estado ha ido escalando en la importancia que tiene como lugar turístico y receptor de turistas internacionales, ¿no? En 2018 recibió casi 3 millones de turistas y empleaba gran parte
de las personas que se ubican o de las personas que viven en la costa sur de nuestro estado. Aquí tenemos otros datos. Bueno, ¿cuánto representaban estos millones de turistas y estos empleos, no? Pues representaba el 8.8% del empleo total de nuestro país, y en Nayarit representaba el 12.2% del PIB, generando casi 78,000 empleos al tercer trimestre de 2019. Entonces, lo que nos habla es de que los estados turísticos, como Nayarit, tienen pues una gran dependencia del empleo y de la actividad como tal, ¿no? Bueno, el turismo, o qué actividades económicas incluye el turismo. Dentro de la Organización Mundial del Turismo tenemos la clasificación de actividades que corresponden a ello, ¿no? Entonces, se pueden clasificar en dos. Tenemos las actividades características y las actividades conexas. Las actividades características son aquellas actividades económicas en las cuales no se pudieran entender sin los turistas. En este caso, son dos principales: el alojamiento y los restaurantes, bares y centros nocturnos, ¿no? Y también tenemos pues todas las actividades conexas que tienen que ver con los bienes y servicios que adquieren los turistas, pero que no necesariamente viven de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, las artesanías, los servicios de transporte, las agencias de viaje, incluso el comercio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nuestro estado, el turismo representa una actividad pues bastante importante en cuanto a la contribución del PIB, que de acuerdo a los censos económicos nos hablaban de que representaba el 28.3% del PIB con respecto al resto de las actividades, y los bares representaban el 15% de contribución al PIB, pero el número de empleados o el número de puestos de trabajo que absorbían cada una de estas actividades, pues resultan las más importantes, ¿no? También aquí se compara con otros, pero son un gran número de actividades que están incluidas. Entonces, el mayor peso pues está dado por la creación de puestos de trabajo en restaurantes o en los servicios de alimentación, y en alojamiento con respecto a la contribución que tiene en el PIB. Bueno, entonces el turismo pues resulta una actividad económica muy, muy importante, ¿no? En el caso de nuestro estado, pues es lo que tiene la dinámica para los municipios de la costa sur, y que, bueno, entendida como como las otras actividades, pues también resulta bastante interesante, ¿no? El turismo en nuestro país, como ya les mencionaba, pues había sido visto como una estrategia de desarrollo, en donde la atracción de turistas internacionales, tanto por parte del gobierno federal como de los gobiernos estatales, pues había sido como el centro de la atención de la publicidad, ¿no? Pero el turismo está compuesto pues por los turistas internacionales, pero también por los turistas nacionales. Entonces, en 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico realizó un estudio de la política turística de México. Y entonces nos decía que, bueno, ellos sacaron datos a 2017 y encontraban que de cada 100 pesos producidos por la economía nacional, 8 pesos, 8.7 pesos los producía el turismo, pero de cada 100 pesos generados por la actividad turística, casi 83 pesos los producían o eran derivados del consumo de los visitantes nacionales, y el resto era parte de los visitantes exteriores. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, a diferencia de los turistas internacionales, los turistas nacionales nos regamos por todo el país y realizamos contribución económica de manera regional y en diferentes localidades, en contraparte con la centralización que hay de los turistas en grandes destinos como puede ser Cancún, Los Cabos, recientemente Nayarit o la Riviera Nayarit,
Mazatlán, como atractivos para los turistas internacionales. Bueno, también dentro del siglo pasado, pues se encuentra que en nuestro país el turismo doméstico, pues resulta bastante importante, ¿no? Es un sector el cual, al irse modificando la atracción de los destinos, por ejemplo, Acapulco a lo mejor en la década de los 50 era atractivo para los turistas internacionales, pero con el decaimiento que tiene este destino, entonces los turistas nacionales empiezan a llegar, ¿no? Entonces empieza a haber como esta segmentación de destinos en los cuales los turistas se dispersaban, ¿no? Bueno, o no se dispersaban, más bien se concentraban, es decir, teníamos destinos para turistas internacionales y destinos para turismo doméstico, donde la oferta principalmente estaba concentrada en sol y playa, ¿no? Y también lo que encontrábamos era que, bueno, esto no estaba respondiendo pues a las tendencias internacionales, donde ya se empezaba a hablar de la importancia de otro tipo de segmentos turísticos. Entonces, a partir de la década de los 2000 o del siglo XXI, con los objetivos del milenio y después de los objetivos del desarrollo sustentable, se empieza a hablar de la importancia que tiene el turismo pues para la consecución de cada uno de estos objetivos. Por ejemplo, para la erradicación de la pobreza, dado que el turismo es una industria donde pudieran incorporarse al trabajo mujeres y jóvenes a lo mejor de tiempo parcial y pudieran tener como una fuente de ingreso, o donde el turismo pudiera llegar a comunidades apartadas y ser un detonante para pues mejorar las condiciones de vida de los habitantes, ¿no? También, por ejemplo, en la consecución de la igualdad de género, pues la participación de la mujer en el trabajo turístico, pues es visto como una actividad que pudiera impulsar, ¿no? Todos estos objetivos del desarrollo sustentable. Y bueno, en nuestro país, pues se comienza a hablar de este cambio que se necesita en relación a los destinos turísticos. Entonces, por ejemplo, en 2001 comienza el programa Pueblos Mágicos, en el cual pues se busca que este programa venga a ser complementario a las actividades que desarrollan los pobladores de localidades que tienen características únicas, sea características físicas, culturales, religiosas, de atractivos naturales. Entonces, pues ha ido escalando el programa Pueblos Mágicos y en la última evaluación que se realizó en diciembre pasado, pues tenemos 132 pueblos mágicos, ¿no? Entonces el programa tiene alrededor de 20 años y donde pues se ha observado como observadores, porque no existen datos que nos puedan ayudar a evaluar esta política, de que estas localidades, al tener el distintivo, pueden ser atractivos para los turistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando se da el nombramiento para Mezcaltitán nuevamente en 2020, al otro día los medios locales documentaban la gran afluencia que tuvieron de turistas a partir de este nuevo nombramiento, ¿no? También se empiezan a diversificar los proyectos a partir de la construcción de marinas, como fue la Marina Cozumel, la Costa Maya, y se empieza a hablar de esta escalera náutica donde está incluido Nayarit y donde se buscaba dar un impulso al Pacífico después de la pérdida de importancia que tuvo Acapulco. También comienzan a darse proyectos ecoturísticos. Si bien ya teníamos áreas naturales protegidas en todo el país, comienza a verse que en estas áreas, generalmente habitadas por comunidades originarias,
los proyectos ecoturísticos podrían beneficiar a, a las localidades y a las comunidades a partir del desarrollo de estos proyectos. Sin embargo, pues no son pocos, más bien son pocos los proyectos que han tenido éxito, ya sea por cómo se hicieron llegar los recursos o por cómo se implementaron los programas. Ya les comentaba el doctor Iván que es importante platicar, por ejemplo, con los actores o platicar con quienes van a ser la población afectada o beneficiada por estos proyectos y que no siempre se ponen la camiseta, ¿no? No siempre están de acuerdo en cambiar o modificar sus usos y costumbres que a través de los proyectos ecoturísticos o proyectos de desarrollo que se les proponen, pues pudieran modificarse. Y también se empieza a dar impulso a aquellas ciudades que son patrimonio mundial de la humanidad, sobre todo los centros históricos de Zacatecas, Guanajuato, San Miguel Allende, y todo este corredor virreinal de las ciudades coloniales, ¿no? También el impulso a las zonas arqueológicas, donde pues lo que tenemos entonces ya es una oferta diversificada. Tenemos por un lado sol y playa, pero por otro lado, pues actividades que tienen que ver, por ejemplo, las que se desarrollan en los pueblos mágicos, que muchas veces son ecoturísticas y de culturales, ¿no? Entonces, tenemos pues un mapa diversificado. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el turismo en México? El turismo en México ha venido creciendo, como les decía, como antes de la pandemia, México era el séptimo receptor de turistas internacionales, donde, pues, en términos de llegadas, pues resulta bastante importante. Sin embargo, tenemos que, bueno, el año pasado, a partir del cierre de la economía o del lockdown de todas las economías y el cierre de las fronteras, pues se tuvo una caída en llegadas y en los ingresos que se registraron, pero no solo en México, sino a nivel internacional. De hecho, México escaló en el nivel de puestos por el número de llegadas en 2020, hacia finales de 2020. ¿Por qué? Porque México fue de los pocos países que no cerró sus fronteras. Entonces, aquellos intrépidos que decidieron viajar, pues encontraban en México un lugar donde pudieran ser recibidos, ¿no? Y bueno, también, por un lado, tenemos que el crecimiento de la llegada de turistas, pues había sido hasta antes de la pandemia, pues creciente. Sin embargo, lo que encontramos es que los turistas gastan muy poco en México. Entonces, que tendría que ser la variable más importante que se buscara, ¿no? Que los turistas vengan y gasten para que haya una derrama económica y que pueda ser traducida pues en un marco multiplicador o en un esquema que pudiera beneficiarnos a todos, ¿no? Bueno, también esto la doctora Osorio en un análisis que hace sobre la política turística en México, pues encuentra que este crecimiento de los turistas, pues está asociado a las siguientes cuestiones. Una es la mejora económica que ha habido en Estados Unidos, después de la crisis, por ejemplo, de 2008, la recuperación que tuvo la economía estadounidense, pues ha ayudado a que su clase media pueda viajar a nuestro país. También la paridad peso-dólar es una variable bastante importante a la hora de viajar, ¿no? Porque ¿qué tanto vale su moneda con respecto a la de nosotros? O si bien, si nosotros queremos viajar a otro país, pues lo primero que vemos es cuánto vale nuestra moneda con respecto a donde queremos ir. Y también tiene que ver con la percepción de seguridad en la frontera norte. Dentro de la gráfica que les presentaba, los turistas fronterizos pues resultan bastante una proporción bastante importante. Entonces, hacia principios del 2000, por ejemplo, se consideraba la frontera norte como una de las regiones pues bastante violentas, ¿no?
ahora se ha privilegiado la seguridad en estos lugares y la percepción de los turistas, pues también se ha modificado y ha permitido pues ese cruce. Y también tiene que ver con cambios en la metodología de la migración, en la cual pues entonces se consideran visitantes o turistas a otro tipo de personas que no se estaban considerando. También, pues, ¿qué es lo que sucede con el turismo antes del COVID, no? Pues no podemos hablar si había sido bueno o malo, sino, pero sí se encuentran aciertos y muchas cosas por hacer, ¿no? Por ejemplo, en materia ambiental, pues se cuentan con regulaciones, se cuentan con certificaciones de playas limpias, se encuentran con normas que se deben de cumplir para el desarrollo de las actividades turísticas. Pero por otra parte encontramos que existe la deforestación, tanto de bosques como de manglares, hay especies amenazadas o hay especies extintas, no se da un adecuado tratamiento a los residuos sólidos y a tratamiento de agua, se genera estrés hídrico por la carga que pueden tener estos espacios, ¿no? Y dentro del aspecto económico, pues sí, el turismo genera divisas. Eso es innegable. Si lo vemos en términos macroeconómicos, el turismo, junto con los ingresos por petróleo y las remesas que ahora nos dicen que son una variable bastante importante, pues está contabilizado entre los primeros que nos van a generar divisas, o sea, la entrada de dólares asociado al turismo. También la generación de empleos, como ya les mencionaba, pues genera una parte importante de los empleos en nuestro país y favorece la creación de empresas que vienen a fortalecer esta oferta turística, pero también a, a fortalecer la oferta para satisfacer la demanda de quienes trabajan para el turismo, ¿no? Y ha generado un patrón de especialización en diversos estados, por ejemplo, Quintana Roo, Baja California, que son estados que reconocemos como turísticos, ¿no? Incluso Nayarit. Sin embargo, bueno, este mismo desarrollo que se había dado del turismo, pues ha generado polos de desarrollo o polos de marginación y segregación. Por ejemplo, compañeros de Cancún nos dicen que existen 3 Cancunes, los que nosotros vemos, los que viven como en la parte central y en donde viven los trabajadores del turismo, ¿no? También, por ejemplo, si lo vemos nosotros en nuestro estado, pues podemos encontrar que existen como 2 bahías de banderas, ¿no? Uno si vamos hacia Puerto Vallarta, uno hacia el lado derecho y otro del lado izquierdo, donde pues las diferencias pueden ser desde el paisaje, desde la infraestructura, desde los servicios públicos con los que se cuentan. Otro elemento importante pues es la precarización laboral. Si bien el empleo en el turismo ha sido una de las fortalezas de la actividad, pues también las condiciones en las cuales están insertos estos trabajadores, pues no son en muchas veces lo que se considera un trabajo decente, ¿no? A lo mejor no se cumplen con todas las prestaciones, o bien dentro de los censos económicos últimos que publicó el INEGI, encontrábamos que gran parte de los trabajadores en la actividad hotelera particularmente no pertenecían a la razón social, es decir, estaban subcontratados, y eso en términos de, a lo mejor no en términos actuales, sino más bien en términos de cuando quisieran retirarse estos trabajadores, pues iba a tener implicaciones en su seguridad, ¿no? También el desarrollo del turismo, pues genera inflación, se empiezan a elevar los precios en estas regiones, o como, eh, como en otras regiones, ¿no? A lo mejor es el precio para turista y el precio para local. Aquí, a lo mejor en nuestro estado todavía no lo vemos como tal, pero se da.
se dan estas diferencias de precios. Y también tenemos pues la especulación inmobiliaria, ¿no? Cuando comienzan los desarrollos turísticos, pues comienza esa venta, ya sea para segundas residencias o la venta para la construcción de hoteles o de centros de esparcimiento para las personas. Entonces, esto tiene efectos pues también en la vida de los locales. Por una parte, por ejemplo, si se mejora la infraestructura, pues aumenta la plusvalía de sus propiedades, pero también resulta más caro para los locales pues la vida en sí, ¿no? La inflación que se registra ahí también asociada a eso. Y bueno, a partir de la pandemia lo que nosotros encontramos pues son como 4 grandes cosas o podemos encontrar o dividir lo que se vivió y lo que se está viviendo a partir de la pandemia en las pérdidas que se ha dado, las pérdidas en el turismo, pues la caída que tuvo en los millones de visitantes que dejaron de viajar, el cierre de las fronteras, la pérdida de empleo, por ejemplo, asociada a el turismo por el cierre de las economías. Entonces, por ejemplo, los datos de nuestro país hablaban que los principales número de empleos perdidos en el sector servicios estaban en 3 estados, ¿no? Que era Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit. Y prácticamente estas pérdidas de empleo pues estuvieron en el sector de la hotelería. También pues el turismo internacional y todas las restricciones que se generaron pues fue, por ejemplo, en el caso de nuestro país, pues fue una oportunidad, ¿no? Porque México, al no cerrar las fronteras y permitir la llegada, pues tuvo la recompensa, ¿no? Y ya lo vemos en el ranking mundial de receptores de turistas, pero también representó en otros lugares pues la pérdida que tuvieron, ¿no? Y por otra parte, fue una fortaleza para el turismo nacional el COVID, ¿no? Se hablaban, al principio de la pandemia nos decían que la recuperación del turismo a nivel nacional se esperaba, o a nivel, sí, nacional, pero en todos los países, se esperaba que fuera a partir de sus turistas domésticos, de sus turistas nacionales. Entonces, lo que sucedió es que los turistas nacionales comenzaron a viajar. De hecho, los mexicanos viajaron y viajamos aún en pandemia y aún con restricciones o incluso antes de las vacunas, ¿no? En donde lo que buscaban eran lugares cercanos a sus lugares de residencia y donde el transporte fuera pues privado, ¿no? Entonces, estudiosos que hablaban de la recuperación el año pasado nos decían que se iba a empezar a ver un turismo como el que se dio en la década de los 70s y de los 80s, donde las familias viajaban, estaban solas o viajaban a lugares cercanos y lo hacían por carretera y en auto. Y bueno, pues también dentro de los efectos que tuvo la pandemia, pues, o lo que ha tenido el turismo, es esto que les mencionaba, ¿no? Sobre crear diferentes polos de desarrollo. Por una parte, la infraestructura turística, pero por otra parte, la pobreza. Y bueno, a partir de la pérdida de empleos, pues agudizó la pobreza también en los destinos turísticos, ¿no? Ahora bien, ¿cómo lo vamos a relacionar esto con la naturaleza? ¿Y cuál sería entonces la oportunidad para el turismo? Bueno, pues dentro de los servicios ecosistémicos que seguramente quienes me antecedieron y en lo que llevan en su primer semestre en la licenciatura, pues lo han visto. El medio ambiente y nos permite
tener diferentes tipos de servicios, como son servicios culturales, de aprovisionamiento, de sostenimiento y de regulación, ¿no? Entonces, las sociedades tienen una interdependencia con el medio ambiente y esto se va a reflejar en el bienestar y mantenimiento de, pues de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, dentro de los culturales, pues se encuentra, por ejemplo, la recreación y el ecoturismo. Y, por ejemplo, también la parte de los valores religiosos y espirituales. Entonces, ¿cómo lo podemos relacionar esto con el turismo? Bueno, por ejemplo, aquí Martínez y Olmos, Martínez, Olmos y otros en 2015 hacen un recuento de los servicios ecosistémicos que generan las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, y entonces se encuentran pues dentro de este tipo o de esta área natural protegida, pues que tienen un montón de servicios, ¿no? El refugio de especies, pero ¿para qué les va a servir a los humanos? Pues para la pesca deportiva, para el ecoturismo y para la acuacultura. La belleza escénica para el senderismo y campismo. La producción de alimentos, la recreación, como una forma de generar actividades de turismo alternativo y pesca deportiva. Y bueno, si se fijan, prácticamente en todos los tipos de servicios ecosistémicos que ellos encuentran para un área natural protegida, pues hay una oportunidad para el turismo. Entonces, la naturaleza, fuera del turismo de masas o el turismo de sol y playa, pues tiene una relación importante con el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de este. Entonces, por ejemplo, pues a partir de la pandemia, se empieza a hablar del cambio del modelo turístico, ¿no? De la importancia ahora que va a tener el turismo de naturaleza y el ecoturismo. O incluso este año, el 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y cada año hay un lema, y el lema de este año fue turismo para un crecimiento inclusivo. O se habla también del reset del turismo, en el cual se va a buscar que el turismo no solo sea en beneficio de grandes capitales o de grandes empresas, sino que el turismo pueda permear a diferentes estructuras o diferentes tipos de empresas o tamaños de empresas familiares, empresas de base comunitaria, pero que también los beneficios puedan ser vistos para un montón de poblaciones, ¿no? Y que a lo mejor los intermediarios del turismo pues no sean los ganadores, sino más bien sean las poblaciones locales. También se empieza a hablar entonces de la importancia del turismo de naturaleza, y bueno, pues creo que ustedes lo vivieron en carne propia y lo hemos vivido todos, ¿no? A partir del encierro que tuvimos en la mayor parte del mundo, muchos de los nuevos emprendimientos que están surgiendo y que han tenido éxito, pues están asociados a el contacto que pueden tener los visitantes con la naturaleza. También, pues, la importancia que tiene, por ejemplo, localidades pequeñas, donde no haya aglomeraciones, donde lo que se viva sean experiencias. Entonces, por ejemplo, aquí en Nayarit surgió la marca Valle Nayarit como una oportunidad, ¿no? Incluso generaron un reality en lo cual comenzaban a plantear nuevos escenarios para la atracción de turistas, pero no solo para la atracción de turistas, incluso los propios nayaritas que no conocemos, todas estas rutas que ellos nos enseñaron a partir de esta marca, ¿no? Y de estas nuevas oportunidades que tenemos para hacerlo. Ahora bien, pues dentro del turismo de naturaleza podemos encontrar el aprovechamiento que ya se está dando, ¿no? No necesariamente fue a partir de la pandemia, pero vemos, por ejemplo, esto del glamping. Todo esto son imágenes de nuestro país, en donde en lugares
donde hay un contacto importante con la naturaleza, bosques, reservas naturales, por ejemplo, en Jalisco, incluso aquí en Tepic tenemos algo parecido a la foto central, donde se privilegia pues el disfrute del, de la belleza y de aquello que nos brinda pues de manera natural estos espacios, pero vinculado con todas las necesidades, bueno, no con satisfacer todas las necesidades del mundo actual, ¿no? Incluso, por ejemplo, la importancia de ahora con el teletrabajo de que tengan, por ejemplo, servicios de internet que te permitan ir a alejarte, disfrutar, pero también continuar trabajando, ¿no? O, por ejemplo, lo que nos da el agroturismo, ¿no? El agroturismo y el turismo agroalimentario, pues ya eran actividades consideradas importantes y formas de diversificar la oferta turística. Entonces, pues el vincular los procesos productivos, los saberes, las tradiciones y las culturas, donde lo que van a vivir los visitantes o los turistas sean las experiencias, pues ha sido uno de los elementos que se han visto fortalecidos y que bueno, a partir de la pandemia pues también como seres humanos sociales pues necesitamos salir y convivir, pero a lo mejor no igual. También nos hablaban, por ejemplo, de que el turismo de masas a lo mejor iba a ser bastante diferente. En nuestro país pues no lo vimos así, a pesar del número de vacunas que se llevaba hacia Semana Santa o hacia el verano, pues vimos atiborrado, por ejemplo, Sol y Playa, pero cada vez son más las personas que hacen otro tipo de turismo, ¿no? Entonces, los servicios ambientales, la naturaleza, pues resulta bastante importante en el desarrollo de la actividad turística, ¿no? Y bueno, para no hacer más largo esto, pues a manera de reflexión, pues la importancia del reset, del reinicio del turismo, ¿no? Como una actividad en la cual pues sea inclusivo, pero también sea sostenible. También hablar sobre pues, la importancia que tiene la naturaleza y que bueno, que creo que ahora más que nunca después de la pandemia lo empezamos a valorar más. Incluso, por ejemplo, los emprendimientos locales pues están más asociados al disfrute de la naturaleza y cada vez son más las personas que optan por este tipo, ¿no? Y pues obviamente esta relación con la naturaleza pues tiene que ver con la preservación del medio ambiente y los servicios ecosistémicos que nos van a permitir tener un balance o que las nuevas generaciones puedan contar con ellos, ¿no? Si bien ahorita la importancia que tiene el cambio climático y generar las condiciones para revertir todo lo que ya hemos dañado el medio ambiente, pues creo que tenemos todavía mucho por hacer, pero el turismo sin duda el turismo sin duda está ligado a la naturaleza. Entonces, por mi parte, es todo. No sé si quieran externar alguna duda. Hola, hola. Hola. Bien. Bien, Carla, permíteme. Oh, sí. Hola, ¿sí me escuchan? Bien, por ahí Alexa tiene una pregunta que dice, ¿cómo fueron surgiendo las técnicas del turismo? Alexa, no me queda clara la pregunta, pero me imagino que tiene que ver con esto que les contaba sobre la parte histórica de cómo se concibe el turismo, ¿no? Pues la verdad es que, como lo mencionaba el doctor Iván, no soy
turismóloga de formación, pero bueno, la medición de los turistas está asociado por el desplazamiento que tienen para realizar unas actividades diferentes a las que realizan en sus lugares de origen y que va medida por el tiempo, ¿no? Entonces, pues obviamente el desarrollo de la civilización humana pues ha ido modificando, ¿no? Las formas en las cuales nos desplazamos y los espacios que tenemos para disfrute. Y obviamente, pues el hecho de que mayor número de personas tuvieran la oportunidad de viajar, pues hizo que se empiecen a contabilizar o se empiece a ver el turismo como una actividad importante. No sé si quedó clara la pregunta y si iba por ahí. No sé, por ahí está Alexa conectada. No sé, Alexa, si a eso te referías con la pregunta. Sí, gracias. Una cosa importante, jóvenes, es que la idea de invitar a una profesional como es la doctora Barrón, es que ha habido un cambio, como ella mencionó durante la última parte de su charla. Todavía muchos de nosotros, sobre todo los mexicanos, cuando pensamos en vacaciones, la verdad es que sí, yo creo que muchos de nosotros pensamos en sol y playa, pensamos en hoteles, todo incluido, pensamos en irnos a meter a una alberca, pensamos en irnos a estos grandes centros turísticos como Cancún, como Los Cabos, y ciertamente hay un sector de la población que prefiere o que incluso es su única opción o la primera opción. Lo importante, creo, y creo que la doctora Barrón lo dejó claro, cada día hay más gente que está dispuesta a pagar un servicio por ir a un campo de girasoles, como lo mostraba ahí la doctora en una de sus diapositivas, de sus imágenes, y entonces parece increíble, pero el campo de girasoles, un campo de girasoles, tiene un potencial turístico importante. Yo recuerdo hace algunos años tuve la oportunidad de ir a los Países Bajos, a Holanda, lo que conocemos, y la verdad es que muchos de los que íbamos en ese autobús buscábamos tulipanes, por ejemplo, ¿no? En fin, yo lo que les quiero comentar es que mucho de lo que está a nuestro alrededor tiene un potencial turístico importante. No se necesita una infraestructura de resort, de grandes hoteles. Simplemente mucha gente, por ejemplo, está dispuesta a una excursión a caballo, una excursión en bicicletas, una excursión, un trekking, que le llaman mucho eso de simplemente caminar por el bosque, caminar en la selva. Todo eso tiene un potencial turístico. Hay un segmento de la población mundial, incluso, que está dispuesto y que le gusta. Y entonces nuestra tarea, y eso, además, además de que representa una derrama económica para los que organizan ese tipo de actividades, promueve la preservación de los ecosistemas. Y eso justamente es parte de lo que se busca en esta licenciatura, ¿no? Por eso el término de ambiental. Y a eso súmenle que sin lugar a dudas, el hecho de ir a un bosque tiene un efecto sin lugar a dudas sobre la disminución del estrés, la percepción, el convivio con la naturaleza,
Y todo ese efecto, digamos, relajante, por supuesto que tiene un efecto benéfico sobre la salud. El otro día estaba escuchando a una investigadora, una neurocientífica española, que decía que ella, como una terapia de mantenimiento de su homeostasis, ella al menos una vez a la semana tenía el contacto con el bosque. Y obviamente tenemos que llevar entonces, Nayarit, por ejemplo, tiene bosques preciosos, muy cerca, bueno, aquí está el Cerro de San Juan, ahí hay un parque, la verdad es que con mucho potencial, aunque realmente creo que se han quedado cortos, no sé si alguien conoce La Noria, esa zona que le llaman La Noria, si ustedes van un domingo hay turistas ahí caminando, juntando, ahorita viene una época de juntar piñones para la Navidad, en fin, hay un sector de la población muy, muy importante que ya no busca turismo de sol y playa, ya no busca este turismo de aglomeración, porque aparte cuando uno va a un hotel, lo que más te encuentras son personas, peleando por un espacio en la alberca, en el bar. Entonces hay muchas otras opciones que por supuesto que tienen que ver con el ambiente y que tienen que ver incluso, como ya les comenté, con un efecto benéfico en la salud. El simple hecho de salir de tu casa, estar unas horas rodeado de la naturaleza, es realmente reconfortante y tiene eso un valor agregado, de ahí los servicios ecosistémicos, ¿no? Porque justamente son servicios que incluso, bueno, te brinda la naturaleza. Aquí en México todavía hay un campo de oportunidad muy, muy importante que seguramente les tocará vivir a ustedes. Yo le comentaba a algunos colegas que, por ejemplo, en Europa hay empresas que se dedican a medir o a calcular cuánto cuesta el aire de una zona no contaminada en comparación, por ejemplo, con el aire en París o en Londres. Ahora los ingleses, los franceses, los españoles ya no quieren vivir en las ciudades, tienden a irse a los pueblos con mejor calidad de vida. Y eso, por supuesto, que es toda una empresa y un campo de oportunidad para las nuevas generaciones. Cada día la gente quiere la comodidad de la ciudad, los servicios que te ofrece una vida urbana, pero en el campo. Y de ahí viene este nuevo concepto bueno, para mí es nuevo, lo que mencionaba la doctora Barrón, el concepto de glamping, es decir, hacer camping, pero con todo, bueno, yo así lo divido, ¿no? Así lo interpreto, camping, pero con todo el glamour que implica la vida urbana, y hay gente que paga muchísimo dinero por dormir a cielo abierto, con una cafetera, con el servicio de internet, con una serie con camas limpias, etcétera, etcétera, pero viendo las estrellas, por ejemplo, o escuchando aullar los coyotes de una manera segura, donde sabe que puede escuchar todos esos sonidos y voces de la naturaleza de una manera segura. Entonces, eso es el glamping. Y hay muchísima gente que paga de verdad cantidades mucho más altas que irse a un hotel todo incluido. Entonces, justamente esa es la idea de este tipo de charlas, abrirles el panorama y ver y localizar y ir identificando espacios de oportunidad en su entorno. Créanme que la gente que se creció en comunidades rurales tiene una visión de la vida y un campo de oportunidad ahí muy, muy grande, muy, muy grande. Yo creo que a estas alturas casi todos los pueblos tienen potenciales turísticos. Simplemente el ir a caminar, el ir
a andar en bicicleta, a andar a caballo, a disfrutar todo el entorno. Es un campo de oportunidad turístico, de conservación de los ecosistemas y por supuesto de bajar tus niveles de estrés de tu vida citadina. Y eso mucha gente está dispuesto a pagarlo. De lo que se trata es no llevar turistas al campo y hacer actividades destructivas, ¿no? Porque entonces, pues los ecosistemas te los acabas en un 2x3. Entonces, no sé si hay algo que agregar, Carla, alumnos. A mí me gustaría que hicieran algunas preguntas a la doctora Barrón en este sentido. No sé si quedó claro cuál es la idea de estos temas en su licenciatura, que aparentemente se ven lejanos, pero créanme que no, que están ahí para que ustedes, que son las nuevas generaciones de profesionistas, los aprovechen y los trabajan. Bueno, pues nada más agregar, recientemente en el Tianguis Turístico estuvo una de las conferencias y estuvo un encargado de Airbnb. Entonces lo que hacían, pues ustedes saben que con la inteligencia de datos, pues tienen analizado todos los consumos que nosotros realizamos y los movimientos, ¿no? Entonces lo que encontraban es que las familias estaban viajando a destinos a menos de 3 horas de sus lugares de residencia y lo que buscaban pues era lugares pequeños en donde llegar, ¿no? Y que lo que encontraban era que pues lo que hacía el anfitrión era proporcionar un listado de experiencias gastronómicas o de actividades que pudieran realizar dentro de estas pequeñas localidades. Entonces, el aprovechamiento de los ecosistemas de manera sustentable, pues sin duda es, va a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, puede beneficiar a todos. Y como dice, por ejemplo, el lema del turismo, ¿no? El turismo para todos tiene que ver pues también con el respeto a la naturaleza y el respeto a la vida silvestre y a pues la protección del medio ambiente. Entonces, pues creo que ustedes tienen pues un gran campo de oportunidad analizando todas estas cuestiones, porque ya como lo hemos visto a partir de la pandemia, creo que vino como anillo al dedo esta nueva licenciatura, esta nueva oferta dentro de la Universidad Autónoma de Nayarit para estudiar cómo los cambios en la naturaleza pues nos afectan a todos, ¿no? Y nos afectan de maneras que no imaginamos. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda o que pueda extenderla más. Fíjate, Carla, que ahorita que mencionas eso, que menciona lo de Airbnb, ¿no? Se me viene a la mente, cuando uno piensa en vacaciones, o nuestra generación todavía pensabas en vacaciones, inmediatamente pensabas en buscar un hotel, porque eran de las opciones que te brindaban el servicio de alojamiento. Un hotel, tú buscabas, contratabas un servicio de acuerdo a tus posibilidades, pero ahora cualquiera de nosotros puede dar el servicio de alojamiento en tu casa, en la casa si tienes la casa de tus abuelos en alguna comunidad rural, puedes inscribirte en todos esos programas, o sea, puedes tener un servicio de alojamiento constante sin tener un hotel, puedes tener un servicio de transporte sin tener taxis, puedes tener, alguien me decía, ¿por qué es tan exitoso Uber? ¿No? Pues es tan exitoso porque Uber presta un servicio sin tener taxis, sin tener vehículos como tal. Airbnb presta servicios de alojamiento sin tener hoteles. Entonces, creo que hay un área, además con la difusión ahora que se logra a través del internet, pues si alguien tiene una choza, una cabaña, en la zona de la Sierra del Nayar, hasta allá puedes publicitar tu espacio de una manera fácil, de tal manera que alguien que vive en Alemania se entera de que están rentando o alquilando una cabaña, una choza en una aldea
de la Sierra de Nayarit, ¿no? Y eso en otra época era impensable, ¿no? Era impensable. Y ahora mucha gente está volteando a ver. Ya no tienes que tener un hotel para ofertar tus servicios. Y hay gente, créanme que hay gente que sí lo paga, ¿no? Que sí lo paga. Claro, insisto, también de lo que se trata es de promover círculos virtuosos y que ese turista que llegue deje derrama económica y eso ayude incluso a preservar el ecosistema y a ofrecerle una experiencia totalmente distinta a la que, porque alguien dice, a ver, si yo voy a un hotel, todo incluido, es lo mismo lo que me encuentro en el hotel, todo incluido en Cancún, a lo que me encuentro en Nuevo Vallarta, a lo que me encuentro en Los Cabos, porque ese turista no sale del hotel, lo que busca es alberca, busca sol, busca playa, y en esencia es lo mismo, ¿no? Pero la Sierra de Nayarit no es la misma a la selva de Chiapas, no es lo mismo a los cenotes de Yucatán, no es lo mismo a la selva de Veracruz. Son experiencias totalmente distintas, ¿no? No sé, Alexis, Adriana, si tengan alguna opinión, pregunta, etcétera. Y la otra cuestión, ¿no? Pues vincularlo a experiencias. Porque, por ejemplo, muchos de nuestros niños citadinos no conocen los procesos naturales de cómo llegan los alimentos a su casa. Entonces, todas estas experiencias pues tienen un potencial importante. Ahora con el crecimiento de las ciudades, de las grandes centros urbanos, ¿no? Donde se pierde todo este conocimiento tradicional y estos saberes que tienen las comunidades y que se pueden rescatar, siempre siendo respetuoso, ¿no? Del medio ambiente, pero también pues de los conocimientos que ellos tienen. Entonces, y que finalmente, pues, estas comunidades que han preservado, por ejemplo, la elaboración de productos naturales o la elaboración de productos artesanales, pues tienen una relación importante con el medio ambiente, donde ven al medio ambiente como el que les da los alimentos, ¿no? Y tienen ese respeto, ¿no? Que muchas veces a lo mejor nuestra generación fuimos de los que dejaron de tenerlo. Y que Sí, bueno, fíjate, pues ahora nos toca recuperar. ahora que dices eso, Carla, yo recuerdo que en la Ciudad de México, por ejemplo, hay un parque, creo que se llama La Granja, donde la gente paga porque sus hijos que nunca han salido de la ciudad, o que no tienen la oportunidad de conocer a una vaca, un conejo, en fin, animales que toquen una vaca, ¿no? Y por eso pagan por ir a un parque de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que también eso que dices, los niños de ahora no saben cómo se fabrica, de dónde viene la leche, ¿no? O sea, ese tipo de cosas creo que es importantísima y es un campo de oportunidad para las nuevas generaciones, para los profesionistas de negocio y para ustedes como alumnos de esta licenciatura, pues un campo de oportunidad para la preservación del ambiente, para incluir cuestiones de salud, de una manera interesantísima, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿No? Bien, pues muchísimas gracias, doctora Carla. A nombre de por ahí le vamos a hacer llegar una constancia de esta participación y básicamente te agradezco a título personal y a nombre de la licenciatura. La coordinadora de la licenciatura tuvo una actividad
en este momento, pero me pidió que, pues, que agradeciera tu participación y te haremos llegar la constancia correspondiente. Les adelanto, como ya les comenté, que la doctora Carla será su profesora dentro de un año en el curso de Microrregiones de México. Entonces, pues para que no la pierdan de vista, y seguramente aprenderán mucho de economía y sobre todo de los aspectos sociales de las comunidades y de la idiosincrasia de muchos de las sociedades que a la cual pertenecemos, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. Te hacemos llegar tu constancia correspondiente y nuevamente agradecemos tu participación, la maestra Herminia y un servidor. Y a los estudiantes por ahí les haremos llegar la actividad de evaluación relacionada con esta sesión. Muchas gracias, Carla, y te mandamos un saludo. Muchas gracias y pues chicos, nos estamos viendo en el tercer semestre. Espero verlos a todos y pues que sigan aprendiendo, échenle muchas ganas. La verdad es que, como les decía, ustedes tienen una oportunidad que a lo mejor generaciones atrás no tuvimos con estos temas multidisciplinarios, una formación multidisciplinaria, entonces pues aprovechen y para que vean todas las oportunidades que tienen. Muchas gracias, Herminia, muchas gracias, Iván, y gracias por su atención. Muchas gracias por su participación. Gracias. Hasta luego, Carla. Saludos. Gracias.